Estudio ABC. Este puede ser uno de los artículos más importantes acerca de cómo mantener una buena salud. Tu vida y la de tus seres queridos dependen de ello. Los animamos a tomar el tiempo necesario para escuchar a fondo este importante recuento, para que tengas una idea de qué son las frecuencias de Rife y su historia. Cáncer, la FDA, la Asociación Médica Americana y tú. Hay dos teorías básicas sobre qué es el cáncer. La teoría ortodoxa es que las células saludables del cuerpo por alguna razón desconocida tienen una mutación a células cancerosas. La idea general es que esta razón desconocida es el resultado del envejecimiento, la mala alimentación, la herencia, una mala condición que lentamente se transforma en cáncer, o algo por el estilo. La segunda teoría, o la teoría no aceptada, es que el cáncer es causado por un virus muy inusual que cambia de un virus a una bacteria y de nuevo a un virus. Esta segunda teoría se basa en lo que se conoce como pleomorfismo. La investigación sobre esta teoría no está permitida, no hay dinero disponible para este tipo de investigación y aquellos que tratan de obtener financiamiento se encuentran frente a un muro. La FDA, la FTC y la AMA ponen cada obstáculo posible en su camino. The Breakthrough. The Miracle Mineral Solution of the 21st Century, de Jim Humble, cuarta edición. Con autorización del autor. He aquí una definición de cáncer que se encuentra en un diccionario de Internet popular. Sustantivo. Patología. Un tumor maligno e invasivo o un tumor, ESP. Uno originando en el epitelio, que tienden a recidivar tras la excisión y hacer metástasis en otros sitios. En la década de los 30, Royal Raymond Rife, de San Diego, California, inventó un potente microscopio no electrónico que podía amplificar hasta 60,000x y tenía una resolución de 31,000x. Otros microscopios no electrónicos solo tenían una potencia de 2,500x. Los nuevos microscopios sofisticados son electrónicos. La diferencia entre el microscopio universal de Rife y los microscopios electrónicos modernos es que el microscopio universal no mata a los ejemplares bajo observación y permite observar a los especímenes vivos en todas las circunstancias, lo que significa que no se basa en la fijación o tinción para hacer la visibilidad o la definición, mientras que el microscopio electrónico siempre mata el espécimen en observación. A través de sus observaciones Rife fue capaz no solo de ver el virus del cáncer y probar su existencia, sino que también fue capaz de tratarlo y eliminarlo, de una manera muy especial, algo diferente al tratamiento homeopático que en general ataca no una bacteria, virus específico o hongos dentro de nuestro sistema, como las vacunas pretenden hacer, sino que ataca todos los agentes patógenos y o fortalecen el sistema inmunológico de una persona o el metabolismo en general. Como admitió Louis Pasteur en su lecho de muerte, Claude Bernard tiene razón. El microbio no es nada. El terreno humano lo es todo. Lo que sigue es una historia cronológica y en resumen de la vida y los logros de Rife y cómo él, su equipo para curar cáncer, microscopios y notas sobre su investigación fueron decomisados y destruidos, todo en perjuicio del público en general. Es una historia impresionante. Microscopio universal de Rife. 1888. Nació en Elkhorn, Nebraska. 1913. Se casa. Se va a San Diego. Un hombre de variados intereses. La balística, construcción de automóviles de carreras, la óptica y la microscopía. 1915-1918. Sirve en la Armada. Enviado a investigar los laboratorios extranjeros por el gobierno de los Estados Unidos de América. 1920. Empieza a investigar las posibilidades del tratamiento eléctrico de las enfermedades. Timken, propietario de Timken Roger Bearing Co. y Bridges of Bridges Carriage Co. Proporciona fondos para establecer un laboratorio y para financiar su investigación. Comienza la investigación sobre la tuberculosis. 1922. Comienza la investigación del cáncer. 1929 octubre. Caída de la Bolsa de Valores en Estados Unidos de América.
2 semanas más tarde, 3 de noviembre de 1929, el San Diego Union lleva un artículo anunciando que Rife ha construido un microscopio capaz de tinción por medio de luz para hacer los virus visibles. Hoy en día esto se llama bioluminiscencia. 1931. Dos hombres se unen a Rife en su obra. El Dr. Arthur Kendall, director de investigación médica de la Universidad Northwestern, y el Dr. Milbank Johnson, del Hospital de Pasadena. El Dr. Alvin G. Froud, presidente de la Asociación Americana de Patólogos, también está activo en la investigación de Rife. 1931, 22 de noviembre. El periódico Los Angeles Times anuncia el descubrimiento de un bacilo de la fiebre tifoidea filtrable que por medio de tinción de luz es observado que cambia de nuevo a una forma no filtrable, como se ve a través de un microscopio de gran alcance desarrollado por Royal Raymond Rife que podía observar directamente a bacterias y virus vivos. 1932, 3 y 4 de mayo. Kendall habla ante la Asociación de Médicos Americanos en la Universidad Johns Hopkins diciéndoles sobre los éxitos preliminares con los métodos y tratamientos de Rife. El Dr. Thomas Rivers, virólogo y bacteriólogo, director del Instituto Rockefeller, la principal fuente de financiamiento para la investigación médica, y el Dr. Hans Sincer, llaman a Kendall un mentiroso a la cara delante de la multitud reunida. 1932, 5 a 7 de julio. El Dr. Edward C. Rosenau de la División de Bacteriología Experimental de la Clínica Mayo es testigo de los resultados de Rife y se convierte en un defensor. 1932, 30 de noviembre. Rife aísla el virus filtrable de carcinoma. Ángulo de refracción, polarización, 12, 16, 3 grados, longitud de una barra 15 micras. Amplitud de un 20avo micras, color por la refracción química de color rojo púrpura. Pleomorfismo también estableció. 1932. A finales del año Rife puede destruir la bacteria del tifus, el virus de la polio, el virus del herpes, el virus del cáncer y otros virus en cultivo y también en animales de experimentación. 1933. Rife completa el microscopio universal. Una resolución de 31.000 veces y un aumento de 60.000 veces. 1933 julio. El Dr. Carl Meyer, director de la Fundación para la Investigación Médica OPER de UCF, se une al equipo de Rife. 1934 verano. La primera clínica de cáncer utilizando la tecnología de Rife. Un comité de investigación medical especial de la Universidad del Sur de California presidido por Milbank Johnson está formado para supervisar la investigación. Los miembros del comité son Wallen Morrison, cirujano jefe del ferrocarril de Santa Fe, Jorge C. Muelle, Dr. George C. Fischer, MD, del Hospital Infantil de Nueva York, Arthur Kendall, el Dr. Cite, MD, profesor de patología de la Universidad de Chicago, y Rufus B. Schmidt von Klein, presidente de la USC. También asistieron el Dr. James Couche de San Diego, el Dr. Carl Meyer, PhD de la Fundación OPER, SF, Dr. Cops de la Clínica de Metabolismo en La Joya. La clínica se lleva a cabo en el Instituto Scripps en La Joya. 16 enfermos terminales son tratados. 14 se curan en 3 meses, los otros 2 se curan en 6 meses. 1935. Rife construye un microscopio más pequeño que puede ser producida en masa. 1935 mayo-junio. El Dr. Cameron Gruner de Montreal replica el pleomorfismo de cáncer de Rife y Kendall. 1935 junio. 4 compañías de seguros están interesadas en la financiación de Rife siempre y cuando la Fundación Internacional del Cáncer diera su aprobación. La doctora Mildred Schramm, secretario de la Fundación del Cáncer, después de visitar el laboratorio de Rife, establece las condiciones para la aceptación que no tienen nada que ver con el trabajo de Rife. Rife no tiene tiempo para ser desviado de su trabajo. Resultado: la Fundación del Cáncer nunca financia los trabajos de Rife. 1935 septiembre. Una nueva versión del rayo de frecuencia de Rife se ha completado. Octubre. Los doctores Walker y Meyer, de la clínica OPER, SF, utilizando el microscopio IBM Ray de Rife replican sus curaciones. 1935 noviembre.
El Dr. Johnson abre una segunda clínica para probar las curaciones con los mismos resultados increíbles como la primera clínica. 1936, 2 de junio. William Donner, presidente del Instituto Internacional de Investigación del Cáncer, rechaza la aplicación de Johnson para los fondos de investigación. 1937, julio. Se mueve Rife a su laboratorio nuevo de Alcott Street en Point Loma, construido para él por su patrocinador, Henry Timken. 1937, septiembre a mayo. Tercera clínica de Johnson que resultan en la misma, idéntica cura. Existe una creciente presión para salir públicamente, pero Rife y sus asesores académicos, siendo prudentes y reconociendo la inevitable resistencia de la ortodoxia médica, están decididos a reunir la evidencia estadística más irrefutable y masiva posible. 1937. Los doctores Couchet de San Diego y Gruner de Montreal está utilizando el BeamRay de Rife con gran éxito. En el otoño Rife contrata a un ingeniero, Phil Hoyland, para ayudar a crear una empresa para la fabricación del BeamRay. 1938 La Rife BeamRay Co. está en funcionamiento. 14 máquinas se construyen. 2 van a Inglaterra, 1 va al Dr. Richard Amer del Sanatorio de Paradise Valley, 1 va con el Dr. Arthur de Yale, 2 a médicos de Arizona y 8 a médicos del sur de California. El Dr. Amer cura a una persona de 82 años de edad de Chicago de cáncer terminal. A través de este hombre, Morris Fishbein, presidente de la Asociación Médica Americana, AMA, en Chicago se entera de Rife y su trabajo. Fishbein visita a Rife. Quiere asociarse. Rife y sus asociados no lo aceptan. 1938 El laboratorio J.C. Burnett de Nueva Jersey es incendiado. La esposa de Burnett es miembro de la familia de Timken. El laboratorio se quema, mientras que Burnett y su esposa visitan a Rife. La AMA acusa a Rife de prácticas médicas fraudulentas. 1938, 12 de junio. Inicia el juicio de Rife. Durante su testimonio, Rife está tan nervioso que no puede dejar de temblar. Un médico le recomienda tomar un trago para calmarse. El alcoholismo de Rife comienza. Durante el juicio y después la AMA visita a todos los médicos involucrados con Rife. Aquellos que no pararon de usar los instrumentos de frecuencia pierden su licencia médica. El Dr. Amer devuelve rápidamente su instrumento. El Dr. Gruner devuelve el suyo. El Dr. Couchet desafía a la AMA y su licencia es revocada. Muchos otros médicos asociados con Rife le dan la espalda a él, incluso los Dres, Droz, Rosenau y Meyer. Rife, sin embargo, gana el caso. La Asociación Médica Americana AMA paga a Kendall en Baltimore cerca de $200,000. Se va a México. 1940. Kendall muere. 1944. Milbank Johnson muere en circunstancias sospechosas. 2 inspectores federales concluyen que probablemente fue envenenado. Supuestamente iba a presentar los resultados retrasados de los descubrimientos de Rife a la AMA al día siguiente. Todos los récords de Rife mantenidos por su comité académico son destruidos. La comisión se disuelve. 1946. El alcoholismo de Rife lo obliga a vender su laboratorio pieza por pieza. Es internado para rehabilitación del alcoholismo. 1948. Los doctores Virginia Livingston Weller y Eleanor Alexander Jackson, microbiólogos en Filadelfia, demuestran que el virus del cáncer es en realidad una bacteria pleomórfica. 1949. La doctora Virginia Livingston se convierte en el jefe del laboratorio New Rutgers Presbyterian de Newark, Nueva Jersey. 1949, 6 de junio. Morris Fishbein es expulsado por la AMA en su convención de Atlantic City. La razón: años de publicidad fraudulenta y robo de fondos. 1950. Rife sale de rehabilitación y vuelve a trabajar. Forma una alianza con John Crane, un ingeniero y científico. Crane reinventa el BeamRay y contrata a Verne Thompson, un experto en electrónica con la Fuerza de Policía de San Diego, para ayudar a construir las nuevas máquinas. La doctora Irene Correidiller del Instituto de Investigación del Cáncer en Filadelfia aísla hongos de crecimientos cancerosos. Sin saberlo, ella ha replicado el trabajo de Rife y Gruner. Se establece un simposio en Nueva York para anunciar su descubrimiento.
Es cancelado por el Dr. Cornelius P. Rhoads, el jefe del Memorial Sloan Kettering Cancer Center. El Dr. James Hillman de los laboratorios RCA en Princeton, Nueva Jersey, más tarde confirma el pleomorfismo Livingston-Wheeler-Gruner-Rife. 1953. El Dr. Dyer publica su descubrimiento. Estudios de la forma fungoide encontrados en tumores malignos. El Dr. Livingston Wheeler presenta sus propios descubrimientos al Sexto Congreso Internacional de Microbiología en Roma. 1953, 10 de septiembre. El periódico Washington Post informa. La Academia de Medicina de Nueva York de inmediato desacredita la noticia. El Dr. Rhoads del Memorial Sloan Kettering Cancer Center para todos los fondos de apoyo para el laboratorio de Hospital Rutgers Presbyterian. Se cierra el laboratorio, poniendo al Dr. Livingston Wheeler fuera de negocio. 1954. El Dr. Livingston Wheeler se traslada a San Diego, para trabajar con una clínica. La Comisión de Cáncer de Diagnóstico y Terapia del Consejo Nacional de Investigación evalúa los descubrimientos de Rife y concluye que no podría funcionar. Nota. En ningún momento, y hasta la fecha, ningún organismo del cáncer ortodoxo ha puesto a prueba el trabajo de Rife. Rife, bajo la insistencia de Crane, consigue el derechos de autor de una descripción de su cura para el cáncer. 1958 enero. Un grupo de médicos de Salt Lake City comienza a usar la máquina de frecuencia de Rife. En mayo la Junta Médica de Salt Lake City los obliga a dejar de usarlo. El Departamento de Salud Pública de California celebra una audiencia. Un instrumento de frecuencia había sido proporcionado para pruebas al Laboratorio de Detección de Palo Alto, al Laboratorio de Calfeld, al Laboratorio Médico de la UCLA y al Laboratorio de Pruebas de San Diego. Todos declararon que no había peligro al usarlos. Resultados. El Consejo de AMA bajo el director de Salud Pública de California, el Dr. Malcolm Merrill lo declara inseguro y lo prohíbe para la venta. 1958, 14 de julio. Virginia Livingston Wheeler es el primer orador en el primer Congreso Internacional de Microbiología y Leucemia en Amberes, Bélgica. Ella descubre que el pleomorfismo de cáncer es ampliamente aceptada en Europa, mientras que es ignorado en los Estados Unidos. 1958 noviembre. Después de 6 meses de pruebas de la tecnología de Rife, el Dr. Robert Stafford de Dayton, Ohio, presenta sus conclusiones al Comité Ejecutivo de la Sección de Médicos de la Sociedad Médica del Condado de Montgomery de la AMA. El comité está impresionado. Se creó un comité de investigación de los médicos más influyentes de Dayton. 1959. La doctora Clara Fonti de Milán, Italia, se inocula con un cultivo bacteriano de cáncer. A ella le crece un tumor, que después fue extirpado quirúrgicamente. Comprueba el pleomorfismo como un factor en el cáncer humano. La doctora Livingston Wheeler conoce a su vecino Royal R. Rife. 1959-1960. La doctora Livingston y Rife trabajan juntos. Ella organiza para que el Instituto de Investigación del Cáncer en Filadelfia le proporcione ratones a Rife. Sus opiniones sobre el pleomorfismo son muy similares. La única diferencia es que la doctora Livingston tiene la intención de desarrollar un suero, mientras que Rife sabe que el virus se desintegra bajo su Beamray. 1960. John Crane escribe y consigue derechos de autor de un manual que explica cómo han de usarse los instrumentos. El Dr. Stafford de Dayton sugiere que él, Stafford, fabrique y distribuya la máquina en los CE.U. Crane decide sacar una licencia para la máquina para evitar que los médicos la cambien, por lo tanto fallando en obtener resultados. Se distribuye en 90 máquinas para la investigación y verificación por medio de contratos notariados. 1960. La AMA y la FDA atacan. La oficina de Crane es atacada por las autoridades. $40.000 en equipo es confiscado junto con todos los datos de ingeniería, los registros de investigaciones e informes, fotos de la pared, cartas personales, facturas, grabaciones, piezas electrónicas. Todo ello sin una orden de cateo. Los médicos que tienen las máquinas son visitados y obligados a entregarlas a las autoridades. Los ciudadanos comunes que han comenzado a experimentar personalmente son amenazados. Una mujer es hospitalizada por shock por una redada del AMA.
Rife y Crane son arrestados y puestos en libertad bajo fianza. Rife, casi 73, no pudiendo soportar más el abuso, se esconde en México. 1961 primavera. El juicio de John Crane dura 24 días. No se permite que Crane utilice la documentación y material confiscado en su propia defensa. No se permite que se introduzca la deposición de Rife. El presidente del jurado es un médico de la Asociación Médica Americana, AMA. El saldo del jurado es examinado para asegurarse de que no tengan conocimientos médicos ni de electrónica. No se permiten los informes médicos de los años 30 y 40. Tampoco lo son los informes de otros médicos. Tampoco es demostrado un instrumento de frecuencia y mucho menos admitido en la corte. La única opinión médica ofrecida por el estado de California es del Dr. Pablo Shah, a quien se le dio un instrumento de frecuencia por el Departamento de Salud Pública 2 meses antes del juicio. Shah admite que él nunca la operó o hizo pruebas para evaluarla. Él simplemente la examinó y decidió que no tenía poderes curativos y que no se prestaba para uso de investigación. Crane es declarado culpable y condenado a 10 años de prisión. Más tarde, la Corte Suprema del Estado, en apelación, revoca 2 de los 3 cargos en contra de Crane porque no hay intención criminal específica probada. Pasa 3 años y 1 mes en la cárcel. Después del encarcelamiento de Crane, el Dr. Stafford de Dayton se ve obligado a renunciar su instrumento y a renunciar a la práctica de medicina. El instrumento de un médico de Lake City fue saboteado y él estaba tan acosado por las autoridades ortodoxas médicas que se suicida. 1962. La doctora Livingston tiene un ataque al corazón. Ella se recupera. Las enmiendas de Kefauver al Food and Drug Act de 1938 le dan al FDA el derecho de determinar si un medicamento es eficaz. La seguridad ya no es una consideración principal. Por lo tanto, la eficacia y seguridad es quitada de las manos de doctores y pacientes. 1964. John Crane es liberado de la prisión. Comienza la lucha de nuevo. 1965 octubre. Crane presenta una solicitud a la Junta de Salud Pública de California para la aprobación del instrumento de frecuencia. La solicitud se hace en nombre de Rife Microscope Institute de John Crane, propietario. Las respuestas del Departamento de Salud es que Crane primero debe mostrar que el instrumento es eficaz. El Dr. Charles W. Bunner, quiropráctico, se compromete a proporcionar una prueba de efectividad. El Departamento de California de Salud le hace una visita y le prohíbe el uso del instrumento y le presentan con una orden judicial para que lo destruya. El Dr. Les Drown, quiropráctico, proporciona un comunicado. Un representante de la Sociedad Americana del Cáncer posteriormente lo obliga a ceder su instrumento de frecuencia o ir a la cárcel. Los descubrimientos de Rife sobre el cáncer nunca son patentados. Vuelve Rife de México. 1966. El Dr. Livingston y su vieja colega, la Dra. Eleanor Alexander Jackson, presentan un papel en un seminario americano del cáncer en Arizona. Cuando la Dra. Alexander vuelve a la Universidad de Columbia descubre que ella y su trabajo han sido suspendidos. 1968. La Dra. Livingston y su marido abren una clínica en San Diego. 1968-1983. Tratan a más de 10,000 pacientes con cáncer utilizando su suero y una alta dieta para mejorar el sistema inmunológico. Tienen un éxito de 80%. El Departamento de Salud del Estado de California ha intentado posteriormente cerrar su clínica. También han prohibido el uso de su suero. Comunicación personal del Centro Médico de Livingston. 1969, 4 de marzo. Rife cede por escrito el derecho de propiedad a John F. Crane. Es Crane quien conserva todo el trabajo de Rife que queda. 1969, 5 a 8 noviembre. Los Dres. Livingston, Alexander, Diller y el Dr. Seibert Florencia del Laboratorio de Investigación de la Administración de Veteranos en Bay Pines, Florida presentará un documento. Los microorganismos asociados con malignidad. 1970, 30 de octubre. Su artículo se publica. 1970. Rife muere. Ha sido hospitalizado por intoxicación. Los registros muestran que se le da un dosis extra de Valium. Una mezcla de Valium y alcohol es letal.
Él tiene 84 años. 1971, 23 de diciembre. El presidente Richard Nixon firma una ley de $1.6 mil millones para abrir la guerra contra el cáncer. 1972. La doctora Livingston publica su primer libro, Cáncer. A Breakthrough. Ella condena al Instituto Nacional del Cáncer por su mal uso del dinero y el uso de personas como conejillos de indias para un programa de cirugía, radioterapia, quimioterapia dictadas por intereses especiales. 1973. La Suprema Corte declara que la FDA puede decidir sin una audiencia que evidencia ella permitiría. 1980. La Asociación Médica Americana AMA es declarada culpable por un tribunal de apelaciones de Estados Unidos de conspiración para restringir la competencia. Los nuevos métodos de atención a la salud han sido desalentados, restringidos y en algunos casos eliminados. 1984. La doctora Livingston publica The Conquest of Cancer, la conquista del cáncer. 1985. El Sloan Kettering Cancer Institute encuentra el organismo, virus, Rife Livingston en todos los cultivos de sangre de pacientes con cáncer. Llegan a la conclusión de que el organismo proviene de la contaminación exterior y entierran el informe. 1985. Para entonces el Instituto Nacional del Cáncer está gastando $1.2 billones anualmente para el cáncer. Esto no toma en cuenta el dinero recaudado por la Sociedad Americana del Cáncer. 1988. Rife Laboratorios es formado para revitalizar el trabajo de Rife. 1990. Se estima que $50.000 millones han sido gastados en la guerra contra el cáncer. Solo 20% de este dinero se destina a la investigación real. La doctora Virginia Livingston Wheeler muere. 1996 de junio. John Crane muere totalmente desamparado y sin dinero en San Diego. Comunicación personal de la Organización de Investigación del Cáncer. 1998 mayo. Nada ha cambiado a partir de este escrito. Los tratamientos de frecuencia de Rife son ilegales en Estados Unidos, salvo con fines experimentales. Dicen que supuestamente cura el SIDA, pero las frecuencias son absolutamente prohibidas para ser utilizado incluso para fines de experimentación en los Estados Unidos. La existencia del microscopio de campo negro sigue siendo negada por la medicina ortodoxa, como lo es el pleomorfismo de bacterias a virus. La supresión de los tratamientos alternativo contra el cáncer permanecerá en pleno vigor y ahora también incluye el sulfato de hidracina. Simplemente el año anterior la FDA allanaron y demolieron las oficinas de San Diego de American Biologics, cuya clínica en Tijuana utiliza tratamientos alternativos contra el cáncer. 2009 marzo. Un fabricante de máquinas de Rife de 68 años de San Diego fue llevado ante los tribunales, sin tener una sola queja de clientes. Con cargos falsos fue condenado a 15 años de prisión. Como vemos con el tiempo, el negocio de la salud comenzó una persecución contra Rife que logró acabar con todos sus proyectos. Incendios, robos, arrestos y degradación aplastaron al quien poco tiempo atrás elogiaban. Incluso los médicos y profesionales que estaban a favor de Royal fueron comprados o amenazados. La historia terminó tristemente con un Royal Rife pobre y alcohólico que murió por una sobredosis y un mundo de laboratorios, prepagas, clínicas y profesionales con la vaca atada. Esta es la historia de Royal Raymond Rife, precursor de las frecuencias capaces de curar muchas enfermedades. Por ello, en la actualidad transmitimos los videos basados en sus frecuencias para que las personas en general se beneficien de este gran legado de Rife y que la sanidad y la luz alcancen a nuestros semejantes. Nuestros mejores deseos. Estudio BC.